La música nos ha acompañado desde tiempos inmemorables y en esta presentación hablaremos acerca de la historia de la misma. Recopilaremos los datos más trascendentales que han dado origen a los diferentes géneros que podemos evidenciar actualmente. Todo esto lo haremos por medio de videos y entrevistas a diferentes personas que se encuentran en el medio. Además haremos pequeños videos introductorios acerca de los diferentes temas usando como recursos diferentes fuentes de internet. La Edad Media comienza tras la caída del Imperio Romano y termina en el siglo XV tras una grave crisis iniciada en el siglo XIV. En Occidente, la Iglesia se convirtió en el eje fundamental de la vida medieval. Monjes y religiosos compusieron música para hacer más solemne la liturgia. El origen de la música medieval hay que buscarlo en las civilizaciones antiguas grecolatinas. En ambas se basa una buena parte de nuestra cultura occidental actual. Por ello las denominamos cultura clásica. De Grecia y Roma, la cultura de la Edad Media y más concretamente la música medieval toma algunas de sus características importantes. Veamos algunas de ellas. La música como arte. La idea de que la música es un arte que sirve al hombre para producirle un placer estético, es decir, admiración de la belleza. El dios que representa este placer por la belleza es Apolo, que se representaba con su cítara. Era el dios de las musas, que inspiraban a los artistas e intelectuales. La música al servicio de la educación moral. Además de buscar la belleza como fuente del placer del hombre, la música tenía para los griegos un valor ético que repercutía en el comportamiento moral y social de los hombres. La música es también una ciencia. La música fue entendida como una verdadera ciencia que explicaba las relaciones matemáticas y que incluso llegó a ser una verdadera cosmogonía con la que se podía explicar el orden del universo. Lo apolíneo y lo dionisíaco de la cultura griega se plasman en la música, convirtiéndose en una categoría a lo largo de toda la historia de la música y del arte posterior. Apolo era el dios del arte, del pensamiento, de la poesía y de la sabiduría. El dios de la belleza entendía no solo como perfección física, sino como realización intelectual de la persona. Esta belleza era el resultado de la proporcionalidad y de los cánones de belleza que no solo se aplicaban al cuerpo humano, sino que también se aplicaban en la arquitectura y en la música. El planteamiento apolíneo en la música remarcaba el carácter proporcional y racional de esta y su capacidad para transmitir sentimientos elevados. Para ello, nada mejor que los instrumentos de cuerda. Dionisio representaba el placer en su vertiente más sensual y terrenal. No en vano era el dios del vino y de las bacanales. La música en su versión dionisíaca transmite pasiones humanas. La corte de Dionisio con sus sátiros tocando aulos y otros instrumentos de viento es una llamada a la danza y a los instintos primitivos del hombre. Los romanos heredan la música griega al igual que la mayor parte de su cultura, instrumentos, ceremonias, costumbres. La concepción moral de la música griega se pierde a favor de un arte más dirigido al hedonismo. No obstante, a Roma le debemos el ser la transmitora de toda la cultura griega hasta hoy. En los 2 primeros siglos de nuestra era, la predicación de los apóstoles da sus frutos y el cristianismo se extiende por todo el Imperio Romano. Se alternan momentos de tolerancia y persecución. Aún el cristianismo no está legalizado dentro del imperio. Con el edicto de Milán el cristianismo es reconocido oficialmente y la religión deja de ser perseguida. En el 370 después de Cristo, un nuevo emperador, Teodosio, publica un nuevo edicto al cual permite convertir a la religión cristiana en la religión oficial del Imperio Romano. Estos hechos influyeron sin duda alguna sobre la música cristiana. El templo era el lugar central de desarrollo de esta música e influencia. Las liturgias en las que ya se venía presentando la música como principal elemento de la misa se empezaron a hacer de manera más pública durante el siglo IV. Los levitas eran los encargados de organizar las liturgias en el templo, cantaban e interpretaban los instrumentos. El rey David se destacó por ser un compositor, cantante y bailarín, y de él nos quedan sus salmos en la Biblia. A medida que voy explicando las características del canto antiguo, escucharemos el Old Roman Chant. Canto antiguo. Es una forma sagrada monódica
que representa la música más temprana conocida de la Iglesia cristiana. La tradición del canto de los salmos en las sinagogas fue sin duda una fuerte influencia del canto cristiano. El canto se desarrolló separadamente en varios centros europeos. Entre los más importantes tenemos a Roma, Hispania, Galia, Milán e Irlanda. Este canto era desarrollado como forma de soporte a la liturgia regional usada cuando se celebraba la misa. A medida que voy explicando las características del canto gregoriano, irán escuchando el Gregorian Chant. Frente a la dispersión de ritos y liturgias que había caracterizado los primeros momentos de la Edad Media, un papa, que luego será santo, San Gregorio, emprende una tarea de recopilación y unificación del canto religioso. Esta labor precisó el trabajo de emisarios, copistas y músicos que trabajaron por conseguir un lenguaje litúrgico común a todos los cristianos del occidente. Estamos hablando de los inicios del canto gregoriano. Una vez completada la obra, se hacía necesaria la difusión por todas las comunidades religiosas de Europa. Legados papales, abades, reyes fueron impulsores de una nueva música. Sin embargo, en esta labor los monasterios y las abadías jugaron un papel fundamental. Estamos en el comienzo de una época caracterizada por el temor, las hambrunas y las epidemias. A la par que van escuchando el canto mozárabe Pater Noster, les voy a explicar su origen y sus principales características. Canto mozárabe. Hasta su supresión a finales del siglo XI, el canto mozárabe supuso una de las manifestaciones culturales más apasionantes de la música medieval. Hunde sus raíces en los primeros tiempos de la cristianización y a su vez de la liturgia judaica. Lamentablemente no es posible su descripción por su notación neumática que no expresa la altura exacta de los sonidos del repertorio musical hispano-visigodo o mozárabe. Se conservan 45 códices escritos fundamentalmente entre los siglos X y XI. Especialmente tiene importancia el famoso antifonario de la Catedral de León. A pesar de lo antedicho, que no es posible reproducir la exactitud del canto mozárabe por su tipo de notación, se sabe que fue más adornado que el canto gregoriano y que se cantaban las piezas. La canción popular ha existido desde siempre como medio para transmitir sentimientos y expresar emociones, además de compartir la fiesta. En la antigua Grecia, los aedas y en Roma, los trullones entendieron bien a sus coetáneos. Ellos se anticiparon a la figura del trovador o juglar medieval. Este arte se expandió tanto que hizo que personas se especializaran y dedicaran su vida entera a este tipo de figuras. Desde las fuentes más antiguas medievales se conocen como ministriles o joculadores a estas personas que luego serán reemplazadas por los juglares. El papel de las cruzadas fue elemental en este tipo de arte. Además de ser un medio para expandir la religión cristiana, las personas que se encontraban en la guerra usaban las canciones como medio para expresar cuánto extrañaban a las personas que amaban y además sus experiencias allí vividas. Esto también sirvió como para intercambiar expresiones culturales y especialmente impulsar el arte musical. Protagonistas de la canción profana en la época medieval, los juglares. Ellos se ganaban la vida cantando y entreteniendo a la sociedad de la que vivían. Eran de familia humilde, aunque muchos de ellos cantaban por reyes y nobles. Ellos no componían canciones, de lo contrario interpretaban temas de otros autores. Fueron los impulsores de la lírica medieval a través de los cantares de fiesta. Los trovadores son los líderes de Francia. Ellos se basaban mediante la lengua o algunos familiares. Los temas que cantaban sus composiciones eran acerca del amor, las cruzadas, eran corrientes artísticas y acerca de temas más juveniles. Se conservan más de 250 obras acerca de trovadores como Guillermo Novero, Enrique de Aquitania. Por otro lado, los troveros son originarios del norte y oeste de Francia, aunque estos se expandieron por toda Europa. Sus obras estaban en el idioma francés, entre ellas trabajaban nobles y reyes. Sus obras estaban cargadas de realidad social. Como último representante de la música profana tenemos a la lauda. La lauda originalmente es un estilo de música para celesta y monofónica. A partir del siglo XIV, esta se transforma y empieza a ser de estilo polifónico. Conserva una estructura rítmica sencilla. Recibe importante influencia acerca de los trovadores. Eso se puede comprobar ya que en sus primeras manifestaciones la lauda se muestra con muchas similitudes rítmicas y melódicas, además de su notación con las primeras canciones que tienen los trovadores. Se dice que también
emplea varias voces solamente a la misma altura y jamás recurre a los instrumentos. Por el contrario, la música profana recurre a los instrumentos, pero solamente como un acompañamiento melódico a las voces. Con esto queremos dar a entender que la música profana se caracteriza por emplear varias voces a diferentes fines melódicos. En el canto polifónico encontramos el organo, consiste en añadir una voz en movimiento paralelo al canto gregoriano. En el siglo XI, las dos voces empleadas ya no se mueven en línea paralela como en el órgano, por el contrario se mueven en forma contraria. Conductos. Aparecía cuando el compositor elaboraba la melodía de base y a esta le superponían las voces. Normalmente eran 2 o 3 voces. Utilizaba textos religiosos, pero no era igual al canto gregoriano. Por el contrario, se desarrollaba de una manera más independiente. Jimel, las dos voces se mueven en terceras paralelas. Fox Gordon, se cantaba a 3 voces. Motete. Nos referimos en esta pieza al motete primitivo, que consistía en cantar diferentes textos litúrgicos con una voz tenor y una voz alta. Eso quiere decir que mientras la voz tenor va cantando un verso religioso, la voz alta se encuentra también cantando un verso religioso, pero diferente al que la tenor estaba desarrollando. De ahí proviene su nombre, motete significa palabras. Fue tanto el éxito que tuvo que en las casas familiares también se usaba este tipo de canto de una manera más alegre y más popular. Por eso también se puede clasificar de cierta manera como música popular. Ars Antiqua, movimiento musical surgido en Francia a mediados del siglo XII y se expandió hasta finales del siglo XIII. Más precisamente se conoce así a la música polifónica del siglo XII y XIII, en los cuales encontramos el motete, el conductus y el órgano, los cuales explicamos anteriormente. Se desarrolla en la escuela de Notre Dame de París. Entre ellas podemos encontrar figuras representativas como lo son Leotino, Prototino y Robert de Savilon. Ars Nova surge a principios del siglo XIV. Se muestra como un nuevo estilo musical que primará la belleza de los sonidos sobre la belleza del texto y el mensaje que puedan transmitir esto. Estamos en una etapa de transición entre lo gótico y lo renacentista. La polifonía adquirirá mucha mayor complejidad en su melodía, ya que se implementarán muchas más voces en la misma. Este ritmo se separa completamente del estilo gregoriano, ya que este es mucho más mecánico y no se encuentra tan anclado a la recitación del texto como en el estilo gregoriano. Tiene multiplicidad de temas y además de ritmos, por eso es tan novedoso y se acoge tanto en este nuevo siglo que empieza. Entre los autores más destacados del Ars Nova se encuentran Philippe de Vitry, Guillaume Marchal y Francisco Landini. Ahora vamos a pasar a hablarles acerca de la notación musical en la Edad Media. Primero eran los neumas, signos que indicaban si la entonación subía o bajaba o se alargaba más o menos. Posteriormente, en un intento de precisión, se incorporó una línea en la escritura musical, Luego la incorporación de hasta 4 líneas llamada tetragrama. se combinó con las primeras notas. Esto mejoró la exactitud de los sonidos que acompañaban el texto. Existen 3 estilos de notación musical: el silábico, el neumático y el Melismático. El silábico. El silábico es el más sencillo de todos los estilos que hay, ya que por cada sílaba en latín le corresponde una sola nota. El neumático aumenta un poco la complejidad, pues en ese se pueden dar 2 o 3 notas por sílaba. Ya el melismático es el más complicado de los anteriores, ya que por cada sílaba le corresponden más de 3 notas, entonces es mucho más difícil ser interpretado. Notas por sílaba, claro está. Ahora les vamos a contar cuáles fueron los instrumentos de la Edad Media. Cordófonos. El laúd es un instrumento de cuerda que tiene un clavijero hacia atrás y una caja de resonancia abombada. Viena es el prototipo de violín moderno. Organismo, también denominado zampoña, es un instrumento de cuerda que se toca moviendo una manivela. Por último, encontramos el arpa. El arpa es un instrumento no muy grande que se toca con las 2 manos. Una de ellas interpreta las notas y otras acordes con ella. En los de viento encontramos el platosper, que es una especie de gaita con forma de cuerno. Tiene 6 cuerdas. La chirimía, que es una especie de oboe,
copa que tenía una membrana tensa en la parte superior. Normalmente se tocaba con las manos. Ahora les vamos a hablar de la música renacentista. Al finalizar el Ars Nova, como ya dijimos, hace el siglo XIV y comienzos del siglo XV, se acostumbraba a al virtuosismo máximo. Esto se aprovechaba del motet y, como ya explicamos, es la combinación de varios voces cantando diferentes versos religiosos para mezclar justamente versos religiosos profanos y obscenos en una sola canción. Esto se podía disimular con la composición sonora y hacía que muchos autores expresaran como sus ocultos sentimientos sin necesidad de ser claros con el público. Hay una transformación total que pasa desde la música medieval hasta la música renacentista. Las características principales de la música renacentista se basan en un desarrollo de la música profana y de la música sinfónica. Hay una sustitución de las voces por los instrumentos, el cual también favorece la danza. Se aumentan los lugares de representación, entonces ya no solamente son en las misas, sino también en las universidades, en los centros, en los salones y en las cortes. El músico adquiere una gran importancia social, pues es aquel que hace ver la realidad desde otro punto de vista. La música religiosa del Renacimiento no tiene tantas expresiones como en la Edad Media, pues en esa solamente podemos encontrar el motete y la misa. El motete, como ya hemos explicado anteriormente, es la combinación de dos, tres o más voces. Estos se encargaban de hacer diferentes cantos religiosos en latín, pero cada uno tenía un ritmo distinto. El motete se podía cantar en la cuaresma, en el Adviento y en Semana Santa. La misa era una ceremonia que se basaba en temas específicos. Algunos de ellos eran el credo, el Kyrie, el Sanctus, el Agnus Dei. Existían algunas misas que no tenían nombre, pues estas no se basaban en el tema principal. Vamos a ir con María Alejandra y ella nos va a explicar qué tipo de misas existían en la época del Renacimiento. En la época del Renacimiento existían dos tipos de misas. La primera era la misa del Cantus Firmus. El Cantus Firmus es una interpretación ya existente a la cual se le hacen modificaciones o no dependiendo del tipo de misa que estamos hablando. Estamos hablando del tipo de misa del Cantus Firmus, se le van a hacer modificaciones. La misa del Cantus Firmus utiliza cuatro voces. De las cuatro voces, tres se van a encargar de hacer modificaciones. Uno va a cantar el Cantus Firmus como es. El que se encarga de cantarlo tal cual es se llama voz tenor. Las otras voces que van a ir modificando el Cantus Firmus, así de pequeñas florituras, son la voz contratenor alto, la voz contratenor bajo y el cantus. El segundo tipo de misa se llama misa parodia o también es conocida como misa de imitación. En este tipo de misa también se usa un Cantus Firmus como base, o puede ser un motete, un madrigal o una chanson, que son temas que vamos a ver un poco más adelante. Esto se llama imitación porque no se le hace ningún arreglo al fragmento musical que se va a tomar. Y por el contrario, a la misa de Cantus Firmus se van a usar muchas más voces para darle como más alegría a la canción que se está usando. Música profana. A diferencia de lo que sucede con la música religiosa, que en esta época tiene un estilo internacional, la música profana desarrolla géneros específicos en diferentes zonas geográficas. Entre ellos podemos apreciar el madrigal italiano, la chanson francesa y el villancico español. La chanson francesa. El término chanson significa canción en francés. Es decir, que la chanson francesa es el grupo de canciones que están escritas en francés. Normalmente habla sobre temas de amor, desamor y denuncia política. La chanson francesa surge en el siglo XV y va evolucionando desde rondas hasta la ópera clásica y la música clásica que denominamos hoy en día. Normalmente cuando se pone en escena, sus intérpretes suelen ser demasiado dramáticos y expresivos para poder llamar la atención de su público y poder satisfacer la necesidad de expresión que tienen en el momento. El madrigal tiene un origen italiano. Este surge en el siglo XIV. Su estructura se basa en la repetición de estribillos y en la utilización de estrofas. Este madrigal es apto solamente para un público culto que sea capaz de apreciar la dificultad de los textos que se están empleando en la puesta en escena. Por otra parte, el villancico español se hizo mucho más famoso que el madrigal italiano. Su estructura consistía en coplas y vueltas repetitivas. Normalmente los temas que trataban eran demasiado variados.
el órgano y la vihuela. En las formas instrumentales de este tipo de música encontramos la tocata, que es cualquier pieza instrumental del momento, que es una cornisa que ordenan la fantasía, que es una especie de melodía instrumental que hace pensar o lleva al espectador a una especie de capricho. Es demasiado libre, no se siguen como ciertas gesticulaciones que harían rigida la canción, sino por el contrario da una sensación de libertad, de completa libertad, por eso su nombre fantasía. Y por último el pizarquero, que es una composición instrumental mucho más complicada, entonces viene todo lo de contrapunteo y todo este tipo de normas musicales al momento también de escribirlas. Los instrumentos. En el Renacimiento se va a suponer que se den nuevas técnicas de construcción de instrumentos. La creación será de carácter artesano y los principales artesanos serán italianos. Se hará distinción entre los instrumentos cultos basados en la técnica y los instrumentos populares en la tradición. Existen las normas de construcción de instrumentos y se realizarán instrumentos de varios tamaños y alturas de sonido. Durante el siglo XV los instrumentos más utilizados fueron el clavicordio, el órgano, el salterio, la trompeta marina, el laúd, la vihuela de arco, la trompeta normal y la chirimía. En el siglo XVI la mayor parte de esos instrumentos va a entrar en desuso, pero por el contrario otros van a adquirir mayor protagonismo, tales como la violeta da gamba, el violín, el laúd renacentista, la tiroba, el clarinete, el chitatorre, el virginal, la trompeta, el cromocorno y los timbales, entre otros. La mayor parte del repertorio musical del siglo XV se halla fragmentado en diversas recopilaciones llamadas cancioneros. Estos recopilan las obras más importantes de la época. De entre ellos destacan el Cancionero de Colombina, copiado de 1490. Recoge la mayor parte de obras de claro flamenco en castellano, tiene 95 números y la mayoría de estas es de tres cosas. Data del siglo XVI y recoge también obras flamencos de compositores españoles. Comparte la mayoría de obras con el Cancionero de Palacio. Cancionero de Palacio es el más extenso y completo repertorio musical. Este data hasta los días, hace parte de los cortesanos y reyes de la época. Este puede ser clasificado como villancicos, romances, hasta mujeres de la época. Ahora vamos a hablar de las tablaturas, que es la notación musical, entre comillas, de la época del Renacimiento. Como tal, no es una notación musical, ya que notación musical implicaría que los escritos tuvieran la duración de las notas y los tonos en los que van las notas. Las tablaturas indican las posiciones en las que el instrumentista se va a basar para hacer la tonada, pero no indica como ya mencioné anteriormente, no indica ni la duración ni la altura de las notas. Debido a esto es muy probable que cualquier persona lo entendiese, es muy fácil de entender y estaba al acceso de todas las personas de la comunidad. Se entiende por barroco la transformación que sufre el arte renacentista a finales del siglo XVII, en las que las obras de arte se veían regalladas de detalles superfluos y poco necesarios, y que los temas eran principalmente de decepción y pesimismo. En la época del barroco, la música va a tener sus principales transformaciones. El desarrollo de madrigal, principal fuente musical del Renacimiento, será la base para las nuevas formas de música que evidenciaremos en este periodo, principalmente la ópera. Además, los compositores van a empezar a tener reconocimiento como solistas y no de nombre de sus escuelas como se veía en la época anterior. Ya no son las escuelas nacionales o internacionales, sino que cada compositor va a demarcar el traspaso de una época a otra época. Características musicales del barroco. Podemos hablar de tres periodos a la hora de estudiar la música barroca. El barroco temprano
temprano que se da desde 1580 hasta 1630. Se da un mayor predominio en la música vocal sobre la instrumental, se produce un rechazo al contrapunto renacentista, las obras son de muy poca extensión, comienza la diferenciación entre música vocal e instrumental. Barroco medio, este se da desde 1630 hasta 1680. Es la época de la ópera y la cantata, y con ella la distinción entre el aria, el arioso, el recitativo. La música instrumental va ganando más terreno y se pone a la altura vocal. Se produce una nueva vuelta hacia el contrapunto y los compositores más relevantes de esta época son Anselm Purcell y J.B. Julie en Francia. El barroco tardío, este se da desde 1680 hasta 1750. Se da un predominio de la música instrumental sobre la vocal. Las formas adquieren una dimensión más larga, aparece el estilo concertado, ya bien constituido y con ello la inflexión del ritmo mecánico. La tonalidad queda totalmente establecida. Las figuras más representativas son los italianos Antonio Vivaldi, Scarlatti, los alemanes Bach, Händel y Telemann. Música vocal profana. En el barroco se va a seguir manteniendo la misma línea profana que en el Renacimiento, pero ya no primará el motete como se hacía en el Renacimiento. Antes, al contrario, ahora primará la voz principal sobre las demás, es decir, ya no cantarán varias canciones y varios textos diferentes al tiempo, sino que será una voz la que dirija las demás voces que sonarán de fondo como conocemos actualmente en las canciones. Esta técnica se llama monodia acompañada y no solo se verá implementada en la música profana vocal, sino también en la música profana instrumental. El protagonismo de una melodía superior implica la aparición de una voz grave. Esta es la que predomina durante la música vocal profana. En esta podemos encontrar las arias, los interludios y los coros. Las arias es la parte más representativa de las obras y solamente la hacen los solistas. Es cuando su voz estremece al público como tal. Los coros es cuando cantan un grupo de personas. Y los interludios son las intervenciones musicales que al mismo tiempo van a acorde con la forma vocal. El tipo de música vocal profana más representativo de la época del barroco es la ópera. La ópera es una vocal narrativa con representación dramática, es decir, que a medida que se va cantando se va actuando, por decirlo de alguna manera. En la época del barroco solamente hubo un tipo de ópera, que es la llamada ópera seria, utilizaba argumentos mitológicos y utilizaba combinaciones que era lo que acaba de explicar mi compañera, y además temas heroicos. Este será el género preferido de la aristocracia. Este espectáculo de danza en la época del barroco sigue teniendo gran peso. La Iglesia católica y la Iglesia protestante aprovecharon nuevas innovaciones que se viven en esta época para generar nuevas formas. La técnica más desarrollada en esta época es el policoralismo, que se desarrollará en la escuela cristiana. La Iglesia protestante seguirá teniendo el coral como su forma más representativa de canto, mientras que la Iglesia católica seguirá cultivando los motetes y las misas. Frente a estas nuevas épocas se desarrolla la música del barroco. Los tipos de música vocal religiosa y los ramos del oratorio. La Iglesia necesitaba llamar mucho más la atención de sus creyentes y hacer que la religión dejara de ser algo racional y pasara a ser algo emocional. Para eso utilizó la música como medio de acercamiento hacia los creyentes. El oratorio es como una especie de ópera cristiana, ya que conserva los mismos apartados, entonces arias, interludios, coros, etc. Además de que cuentan con la misma extensión y también es de arte dramático. Sin embargo, esta posee sus propias características. La primera característica es que los textos que se usan en este tipo de óperas son tomados del Antiguo o del Nuevo Testamento, usando como referencia los días de los santos. Esto es que posee una edad que está explicando retóricamente todo lo que está expresando. Tercero, los intérpretes de la ópera solamente se dedican a cantar, ellos no actúan en ningún momento. Este tipo de música vocal religiosa recibió su nombre por el oratorio de San Felipe, quien fue el que
fugaz de arte de la oratoria. Allí era donde los discípulos se reunían a ver. La pasión. La pasión es un tipo de oratorio que solamente trata acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es inspirado por los evangelios. Referente a las formas que se ven en el oratorio de la pasión, encontramos recitativos como lo son el arias, el coro y los interludios, como les explicamos anteriormente. Los personajes principales de los evangelios son interpretados por los solistas y los otros personajes, como los apóstoles y otros personajes, son interpretados por el coro. Al igual que el oratorio, no tienen puesta en escena. Ya por último, en los géneros de música vocal religiosa tenemos a la cantata. La cantata etimológicamente significa música para cantar y nace en contraposición a la sonata, que significa música para sonar. La cantata es inicialmente un género de música profano, pero es rápidamente aceptado por la Iglesia en Alemania y especialmente por la Iglesia protestante como Juan Sebastián Bach. El cambio que se hace en la cantata de la religión es que ya se usan solamente textos religiosos. De esta manera podemos definir a la cantata como un género musical lírico de letra profana o religiosa según el contexto, y en esta época con la cantata ya empieza a surgir más la admiración por la capacidad de la voz, ya que se limita nada más a la técnica vocal, y como ya dije, la admiración por el virtuosismo canónico. La música instrumental en la época del barroco logró gran autonomía, así como se venía viendo en la época del Renacimiento. En este desarrollo tendrá gran importancia la evolución técnica de los instrumentos, así como la creación de la orquesta como organizado. Existen tres formas musicales para esta época. Una de ellas es la forma musical para instrumentos solistas. En esta los intérpretes harán una presentación en la cual harán ver el gran talento que tiene frente al instrumento con el cual se está desempeñando. Para esta forma el género musical más importante será la flauta. Por otra parte, tenemos a la música de cámara. Se denomina música de cámara la música que es interpretada por dos o más músicos sin llegar a ser un grupo numeroso y está destinada a realizarse en salas pequeñas. Música orquestal. Hasta este momento no se tenía conocimiento alguno acerca de la organización de los instrumentos y la participación que ellos debían tener en las diferentes obras. Solamente hasta el siglo XVII los compositores indicarán en la partitura guión cuáles son los instrumentos que se deben presentar para las diferentes obras. Ahora desarrollaremos acerca de las formas solísticas en la época del barroco. Entre ellas podemos evidenciar los preludios, las tocatas, las fugas y las fantasías. Los preludios, las tocatas y las fantasías eran formas musicales para instrumentos solísticos. Eran prácticamente de carácter improvisatorio. Su ritmo y las diferentes formas en las cuales se desempeñaban era cargado de una ambientación y de postura no muy conocida, por lo menos tanto se llamaban improvisadores. Ellos podían tener una continuación de una fuga a 2, 3, 4 o 5 voces. Esto gracias a la composición que explicamos en la época del Renacimiento. Un preludio es una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna particular, que puede servir como introducción a una fuga o a una sonata. Muchos preludios tienen un continuo ostinato de bajo, usualmente de forma melódica o rítmica. También hay unos preludios que son improvisados. El preludio también puede servir como una abertura, particularmente de aquellas de ópera, oratoria y ballet. En un principio el preludio era echada por parte, obviamente, de los instrumentistas para comprobar la afinación de los instrumentos. Se empezó a tomar como pieza musical a partir del siglo XV. Es una pieza musical, valga la redundancia, que introduce a una pieza musical mucho más extensa. Fue durante el siglo XVIII cuando los preludios adquirieron mayor importancia con el músico Johann Sebastian Bach. Fuga. Es una composición polifónica que tiene su origen en el Mozart. Este
era la adaptación de instrumentos al motete en el Renacimiento. La fuga desarrolla en un solo movimiento y es interpretada a 3 o 4 voces, con la aparición de una figura representativa llamada sujeto. El sujeto hace su aparición interpretando como solista. A este se le van añadiendo las otras voces en forma de imitación, el cual hace que termine en un final común. La fuga principal y la fuga secundaria se repiten una y otra vez durante toda la presentación. La fantasía, como ya había explicado antes, era una forma musical completamente libre y hacía que el compositor, en el momento de componerla, o valga la redundancia, se inspirara tanto y se dejara llevar solamente por su imaginación, lo que provocaba que el receptor, el oyente de la fantasía, se sintiera también identificado con él y se transportara a diferentes lugares tan solo con su imaginación. Era un estilo musical muy libre. La tocata. La tocata en la época del barroco recibe una definición un poco diferente que la que recibía en el Renacimiento. En esta época, la tocata es una forma musical libre y surgió a finales del siglo XVI y está escrita para instrumentos de teclado principalmente. Se relaciona mucho con el preludio, hasta tal punto que también llegaba a ser usada indiscriminadamente para la introducción a una pieza musical como lo es la fuga. Era tal punto la confusión y la poca diferenciación que había entre estas dos que hasta una misma composición podría recibir el nombre de tocata y de preludio a la vez. Sonata. La sonata es una composición musical normalmente para un grupo pequeño de instrumentos con un bajo continuo. Posee varios movimientos, pero normalmente son solamente 4. Lento, rápido. La sonata de cámara tiene un pequeño preludio que ya explicamos que es una introducción y ahí sí continúa con los movimientos que ya mencioné anteriormente. Puede que cumplan con la estructura como puede que no la cumplan y también puede que sean más de 4. Además tiene un acercamiento con la danza. Por el contrario, la sonata religiosa huye totalmente de la danza y cumple estrictamente la estructura que ya mencioné anteriormente, lento, rápido, teniendo en cuenta que en las partes rápidas el texto se cita con notas contrapuntísticas y se sigue la estructura de la fuga, que ya mencionamos también anteriormente. La suite instrumental barroca hace referencia a las danzas del Renacimiento. Estas se clasificaban en pares, lentas o rápidas, así como nos explicaba María Alejandra en el tema anterior. Eran utilizadas para ser bailadas. La suite puede ser interpretada tanto como por un instrumento solista o por un grupo reducido de instrumentos o como para la orquesta. Ahora vamos a hablar de los principales instrumentos de la época del barroco, en los que se encuentra el oboe, que aparece en Francia hacia 1650 como adaptación a la chirimía renacentista. El clarinete. Los primeros clarinetes comienzan a construirse a principios del siglo XVIII. El órgano es el instrumento más espectacular del barroco. Autores como Johann Sebastian Bach desarrollarán la técnica de este instrumento hasta límites insospechados. Familia de la cuerda frotada, en los que se encuentran el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Serán la gran protagonista de la música barroca. Los mejores luthiers, como la familia Stradivarius, van a realizar los mejores violines de la historia. Principales autores del barroco. Vamos a decir su nombre y su fecha de nacimiento y muerte, respectivamente. Johann Sebastian Bach, 1685-1750. Claudio Monteverdi, 1567-1643. Francesco Provenzel, 1627-1704. Henry Purcell, 1659-1695. Alexandro Scarlatti, 1660-1725. Apóstolo Zeno, 1668-1750. Antonio Vivaldi, 1678-1741. Jean-Philippe Rameau, 1683-1764. George Friedrich Händel, 1685-1759. Giovanni Battista Pergolesi, 1710-1736.
Ahora hablaremos acerca del clasicismo. El clasicismo es una transición que se puede evidenciar desde la época barroca al romanticismo. Suele ser fechada entre 1750 con la muerte de Johann Sebastian Bach y 1827 con la muerte de Beethoven. Es una época muy corta, la cual da la transición de la edad moderna a la época contemporánea. Durante el clasicismo se dan diferentes revoluciones sociales, las cuales llevan a las transformaciones musicales existentes. En ellas podemos evidenciar la Revolución Francesa, la cual se dio a cabo en 1789, con el lema de igualdad, fraternidad y libertad. Esta es la época de ascensión de los burgueses al poder político y a un estatus social, obviamente. Los músicos encontraron en los burgueses un público que pagaba por su creatividad, es decir, los burgueses empezaron a pagar a los músicos para que compusieran obras entretenidas e imaginativas. Ya los músicos no se veían obligados tan solo a estar dentro de los círculos de la iglesia y la hegemonía, sino que ya podían ser un poco más independientes, pero ahora se enfrentaban a un nuevo reto. Ya no era el reto de su libertad, ahora era el reto de tener que depender de un público constantemente para que le diera su sustento alimenticio, ya que ellos nada más se dedicaban a componer canciones y a satisfacer a la burguesía a cambio de dinero para poderse sostener a ellos mismos. Formas instrumentales. Las formas instrumentales en el clasicismo reciben el nombre según al conjunto al que estén destinadas. Entre ellos encontramos la sonata. La sonata es una forma instrumental en el cual solamente se emplean uno o dos instrumentos. Segundo, sinfonía. Es una forma instrumental destinada a una orquesta completa. Tercero, concierto. Es una forma instrumental para orquesta y para solistas con 3 o 4 movimientos. Cuarto, el trío, el cuarteto y el quinteto. Estos son denominados según la cantidad de instrumentos que se empleen en la obra, 3, 4 o 5 respectivamente, aunque ya se han empleado algunas plantillas. Entre ellas encontramos el cuarteto de cuerda y el quinteto de viento. Quinto, serenata. Es una pequeña orquesta de vientos y de cuerdas que pueden ser interpretadas al aire libre. Estas ya no son tan metódicas, por el contrario, aprueban el divertimiento de las personas. Características generales de la música en el clasicismo. La música en el clasicismo es refinada, elegante, cortesana y poco emocional. Melodía. Claridad. Frases refinadas que abren y cierran con cierto reposo. Estilo homofónico y no variable. La música instrumental del clasicismo va a girar en torno a dos agrupaciones, la música de orquesta y la música de cámara. La música de cámara es una música compuesta para un pequeño grupo de músicos. Recibe su nombre porque en la Edad Media y en el Renacimiento pequeños grupos de músicos se iban a ensayar a unas habitaciones que por ser tan pequeñas recibían el nombre de cámaras. Esto comenzará a difundirse poco a poco en pequeñas salas de concierto y en casas particulares. Todo esto viene provocado por el acceso de la burguesía al conocimiento musical y a la interpretación de instrumentos. Además, como ya mencionamos anteriormente, por su ascenso económico en la escala social. Por otra parte, tenemos a la música de orquesta, que es una agrupación muchísimo más grande que la música de cámara. Durante el clasicismo, la orquesta evoluciona hasta convertirse en uno de los medios más utilizados por los compositores. La conformación de la orquesta siempre va a depender de la cantidad de instrumentistas disponibles, además del aspecto económico. Sin embargo, esta poco a poco se fue consolidando de tal manera que a finales del siglo XVIII ya podíamos hablar de una orquesta más organizada, con una sección de cuerdas, una sección de vientos y una sección de percusión. Además, cabe resaltar que en esta época fue en donde se estipularon diferentes normas o dogmas, por decirlo así, que se mantienen hasta la actualidad, tales como un ensayo particular para cada sección antes de un ensayo general. Esto quiere decir que la sección de vientos, de cuerdas y de percusión ensayan por separado y posteriormente tienen un ensayo general, ya que la orquesta no debe sonar como una agrupación de varios instrumentos, sino como un solo instrumento.
Además, se implementaron técnicas musicales para enriquecer el repertorio y la presentación, como lo son el crescendo y el disminuendo. Formas vocales del clasicismo. Una forma vocal es una estructura musical que se crea para ser interpretada por la voz, ya sea como solista o en agrupación. En el clasicismo se distinguen dos tipos de formas vocales. La primera es la ópera seria. Se tenderá a la naturalidad, pero con complejidad. Esto generó al principio un poco de admiración por parte del público, que, como ya hemos dicho, eran más que todos los burgueses quienes pagaban por asistir a este tipo de obras. Pero al pasar el tiempo y al aumentar la complejidad de este tipo de obra, se empezó a generar descontento por parte de la ciudadanía, quien dejó de asistir progresivamente a estas obras. Se fue reservando más para pequeños círculos hegemónicos y tenía poca participación popular. Por otra parte, tenemos a la ópera bufa, que nació en protesta a la ópera seria, ya que la ópera seria, como dijimos, manejaba un nivel de complejidad, lo que hacía que muchas personas no entendiesen qué era lo que se recitaba en esta ópera. La ópera bufa alternaba pedazos de ópera seria imitándolos y luego hacía su propia ópera opinando respecto a la imitación que acababan de hacer. Esto atrajo mucho más la atención del público, quien empezó a asistir con mayor afinidad a este tipo de ópera, ya que era mucho más asequible el lenguaje que usaban para el público en general. En el clasicismo. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la música religiosa entra en una constante decadencia en esta época, ya que tanto la música instrumental como la ópera van a empezar a ser mucho más solicitadas por el público. Respecto a la época anterior, la música no ha recibido muchos cambios. Seguirá destacando el género misa como el más importante, pero hay un nuevo subgénero de este, el requiem. El requiem es la música compuesta para los difuntos de la Iglesia Católica. Esta es particularmente diferente de las otras misas, ya que prescinde de las partes que podrían ser consideradas alegres para un momento de duelo. De este tipo de música conocemos el requiem de Mozart, que es el que estamos escuchando al fondo de toda esta presentación del clasicismo. Entre los principales autores clásicos tenemos a Ludwig van Beethoven, que nació el 16 de diciembre de 1770 y murió el 26 de marzo de 1827. También tenemos a Franz Joseph Haydn, que nació el 31 de marzo de 1732 y falleció el 31 de mayo de 1809. Y por último, como de los más representativos del clasicismo, tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart, que nació el 27 de enero de 1756 y falleció el 5 de diciembre de 1791. Durante el periodo del clasicismo, los instrumentos presentan cambios notables. Algunos instrumentos de la época barroca ya van cayendo en desuso. Por ejemplo, la clave es reemplazada con el piano, que posee mejores posibilidades dinámicas que el primero. Otros, como el laúd, la flauta de pico o la viola de gamba, tienden a desaparecer, ya que sus características tímbricas no se adecuaban al nuevo estilo musical emergente. Otros instrumentos, sobre todo los de viento, mejorarán sus posibilidades, ya que serán mejorados técnicamente por los constructores. Esto permitirá ampliar los registros y mejorar los timbres, entre otras cosas. Otro evento importante es la incorporación del clarinete a la orquesta.